Hola amigos de Por Amor a Ti. Hoy estamos en este espacio del Instituto para el Matrimonio y la Familia y nos acompaña la doctora Selmira Botini de Rey, que es vicepresidenta de nuestro instituto, con la que vamos a hablar sobre el tema de la anticoncepción de emergencia. A ver, un poco, ¿qué es la anticoncepción de emergencia y qué nos podrías decir de esto? Anticoncepción de emergencia se promueve cuando las medidas anticonceptivas han fallado o cuando no se ha utilizado un método anticonceptivo, que sería que se haya fallado una medida anticonceptiva y que aquel que ha realizado, que ha mantenido relaciones sexuales sea consciente, por ejemplo, que no tomó la píldora, si es que está tomando hormonales, o que bueno, que si usaba preservativos, el preservativo falló, se rompió, se deslizó, qué sé yo, tantas otras cosas. ¿Y cómo funciona? Entonces se dice, bueno, se ha tenido una relación sexual no protegida o protegida parcialmente, tiene solución, dice la propuesta. ¿Y cuál es la solución? Y apelar a la anticoncepción de emergencia, que también se conoce como píldora del día después. Esto es bastante viejo. La píldora del día después, o mejor dicho, la anticoncepción de emergencia, se usaban píldoras combinadas de estrógenos y progesterona en altas dosis, se les daba a las mujeres en estas situaciones. Los efectos adversos de las combinadas son conocidos, sobre todo por los estrógenos, entonces dejaron de utilizarse y se empezó a utilizar únicamente derivados de la progesterona, el levonorgestrel, que esto es lo que se vende con el nombre de píldora del día después. Hay otros preparados, el acetato de liprestal, que en la Argentina no está, así que directamente ni lo hablemos, pero en cualquier momento va a estar y lo vamos a incorporar. Pero esto del levonorgestrel es un derivado de la progesterona que tiene ciertos efectos y que se le indica a la mujer que ha pasado por esta situación de relaciones no protegidas o parcialmente protegidas, las puede tomar durante las primeras 120 horas, es decir, 5 días de la situación. La cuestión es cuáles son los mecanismos de acción de esto, si tiene efectos colaterales, porque parece como que es la panacea, ha tenido una situación, tómese esto, y la realidad es que no es tan así, por lo menos desde un punto de vista médico. Y aparte de esto, de estos mecanismos que produce, una de las cuestiones que muchas veces se dice es que no es abortivo. O sea, ¿es verdaderamente abortivo? Bueno, todo depende de cómo situemos la situación del aborto. Si consideramos que aborto es inhibir la gestación a partir del comienzo de la gestación, es decir, a partir del momento de la fecundación, que es cuando empieza la vida, en cualquier momento de ese trayecto, y bueno, podría tener un efecto abortivo, porque la realidad es que puede actuar impidiendo la implantación del embrión. Lo que pasa es que hoy se ha, de alguna manera, redefinido embarazo. Y entonces se dice, se dice, el embarazo empieza con la implantación, entonces todo lo que se actúe previo a la implantación, y bueno, no es abortivo. Entonces por eso, ahora si yo digo, ¿cuándo empieza la gestación? Con la fecundación. ¿Y qué pasa con ese embrión? Y viaja por la trompa. ¿Y hasta dónde viaja con la trompa? Hasta el útero. Y cuando llega al útero, ¿qué hace? Se implanta. Entonces, la realidad es que podría ser un aborto preimplantatorio. Es decir, que en el fondo, cuando se dice que no es abortivo, es porque se está manipulando el lenguaje y en sí se está hablando de que... Por dos cosas. Claro. Una, por una manipulación del lenguaje, que esto es tremendo lo que está sucediendo hoy, ¿no? Por eso hay que siempre definir antes de qué estamos diciendo, porque se han cambiado las definiciones, claro, también. Claro. Pero bueno, y la otra es porque algunos dicen, bueno, no, esto lo que hace es inhibir la ovulación. Entonces la mujer que toma, o la chica, qué sé yo, la adolescente que toma la píldora del día después, se inhibe la ovulación. Nadie puede estar seguro que ya no haya ovulado. Claro. Puede ser que haya ovulado el día anterior. Y sabemos que el óvulo vive 24 horas, así que
todavía estaría en tiempo. Por otro lado, hay estudios, y estudios muy serios, de publicaciones muy serias, que dicen que la ovulación se inhibe solamente en el 20% de los casos cuando se toma hasta 5 días antes de que se produzca. Esto es muy importante. Entonces, el mayor efecto de la píldora del día después, es decir, del levonorgestrel, se da en la modificación del endometrio. Claro. Y acortando la fase lútea, acortando la producción de progesterona, otro efecto que tiene la píldora del día después. Por supuesto que el objetivo por el cual lo toma la mujer es para que no continúe la gestación en caso que se hubiera producido. El objetivo es clarísimo. Ahora, si realmente se produce o no, y depende del momento del ciclo en que lo tome. Porque la mujer tiene una ventana de fertilidad muy acotada, de muy pocos días. Entonces, a lo mejor no necesitaría para nada tomar la píldora del día después. No porque yo la esté promoviendo, ni mucho menos, pero que no tiene efecto. Claro. O sea, podría ser abortivo o haberlo tomado sin ningún sentido, una cantidad de hormonas. Sin ningún sentido, pero una cantidad interesante de hormonas que tiene su efecto. Eso sí. Eso sí, porque dicen, los efectos adversos y secundarios de la píldora del día después. La misma que la de la de que los hormonales de progesterona, claro, que tienen sus efectos secundarios. Claro. La misma, y exactamente sobre todo igual. Que se promueve tanto en adolescentes. ¿Tiene algún efecto más? Y bueno, en adolescentes hay un estudio muy bueno, que lo sacó el Colegio Americano de Pediatras en el año 2014. Y entonces ellos dicen no promover de ninguna manera la anticoncepción de emergencia en los adolescentes, por varios motivos. Uno, porque les da como el sentimiento de estar absolutamente protegidos, que están protegidos con la cuestión del embarazo. Pero al sentirse así protegidos, en general aumentan su actividad sexual y no están protegidos con las enfermedades de transmisión sexual, que es otra realidad que se da en todo el espectro adolescente, el aumento enorme de las tasas de infecciones de enfermedad de transmisión sexual, y que es bueno recordar que es la primera causa de esterilidad en la mujer. Entonces, se sienten como que, bueno, no se embarazan, el hijo no, se enferman, ni siquiera hacen las consultas, porque como se sienten protegidos, tampoco hacen consultas médicas. Entonces, hay una serie de motivos, estos que estoy diciendo, pero de forma más ordenada, como los presenta el Colegio Americano de Pediatras, que vale la pena tener ese documento, muy fácil de googlear, del 2014. La píldora del día después, que hoy se presenta como la panacea, que es muestra gratis, que en los centros de procreación responsable, en los centros sanitarios, se considera una consulta de emergencia y que cualquiera del servicio de salud puede evacuar esa consulta. Otra cosa importante, claro, porque no el médico, a lo mejor la enfermera le da la píldora del día después. Y por supuesto que hay contraindicaciones absolutas. Bueno, hay mujeres que no la pueden tomar, como no podrían tomar hormonales. Claro. Bueno, qué importante saber esto, que aún desde lo médico es algo que merece toda esta consideración, más allá de las cuestiones éticas. Pero por supuesto, yo lo he abordado desde lo médico. Después, bueno, uno tiene que sacar una serie de juicios de todo esto y ser muy cuidadoso en no confundir la píldora del día después con el misoprostol, claro, que es otra droga y que después en algún momento lo podemos tratar. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Es un tema como para hablarlo mucho más también. Así que, bueno, nos encontramos la próxima.